base. No debáis a nadie nada. Al que plata, plata, y al que honra, honra. Qué bueno. Yo sé que algunos todavía tienen algunas deuditas, pero yo espero que las tengan, honestamente, no porque no la han querido pagar, sino porque no la han podido pagar. Y hablo de deudas entre nosotros, no la de los millones, sino la de los cientos que a veces nos pasa la vida. Esto es importante. Este mes estamos hablando acerca de los beneficios de la honra y expresar tu fidelidad. Y yo quiero hablarles hoy acerca de los principios de honra que están escritos en la palabra y cómo esta palabra hablando de Abraham se cumple en nosotros por fe sencillamente. Cuando usted lee este capítulo 2 de Santiago, él describe con una facilidad, digo yo, mejor que la de Pablo, mucho más sencilla, para que la gente entienda la intervención de Abraham en lo que fue su relación con Dios y cómo esto lo beneficia. Pablo es bastante tremendo cuando habla de esto también, pero quise escoger, habla en el capítulo 4 del libro de Romanos, pero quise escoger este libro de Santiago porque es mucho más sencillo. Habla en un contexto muy práctico. Habla de la tremenda fe que tuvo Abraham cuando le creyó a Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, dice, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí dice que no tan solo le fue contado por justicia, sino también que fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Amén. Al llamarlo amigo de Dios, me relaciona esa palabra porque es el mismo término que usa el Señor Jesucristo en el capítulo 15, versículo 14 de Juan, donde dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces usted tiene que saber esto. Y repita conmigo, para hacernos amigos de Dios, debemos cumplir su palabra. Pero cumplir su palabra es un principio de fe y un principio de honra. Quiero que entienda esta parte. La Biblia habla de varios principios básicos de la honra. Principios que a veces usted y yo ponemos condiciones. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Efesios habla, creo que es del sexto mandamiento, habla acerca de la honra a los padres. Dice, honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien, porque esto es ¿qué? Solamente dice porque esto es bueno, sencillamente. No, dice porque esto es ¿qué? Justo, sencillamente. No es porque es bueno hacerlo, no es porque es malo hacerlo, no es porque es más importante o menos importante, es porque esto es justo. Simplemente es justo. ¿Y por qué es justo? Bueno, muy sencillo. Se lo voy a explicar en términos humanos. Es justo porque, y yo les voy a decir, o sea, yo hablo de esto con toda libertad, como uno que tuvo dos padres y casi no tuvo ninguno. Para que me entienda esta parte, ¿verdad? Dos papás me refiero, tuve papá y tuve padrastro, pero los dos, ese par de muchachos estaba un poquito, y todavía a uno de ellos le queda, ¿verdad? Pero lo honro, oiga bien. Tal vez no me puede dar un consejo, porque a veces pide consejo, pero le doy honra. Todavía le pido la bendición. A pesar de que cuando tenía 17 años, el chamaco me dijo que no le pidiera más la bendición. Me lo dijo en una semana, a las 2 semanas me reclamó, aquí ni la bendición le piden a uno. Porque cuando la gente está así, está así. Y hay veces que la gente no se recupera en el camino. Usted y yo nos pasamos con cargas, pero la Biblia dice que honres a tu papá y a tu mamá. No te está diciendo porque ellos son buenos, porque son los ideales, porque eran extraordinarios. Es porque es ¿qué? Justo. Porque es justo, fueron los canales de bendición para tu vida, te trajeron al mundo, y fue el canal que Dios utilizó, y es justo que tú honres el canal que Dios utilizó para traerte al mundo, y le des honra a Dios a través de tus padres, quienes le dan la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Entonces, eso cuesta, muchas veces cuesta, porque si nuestros padres no son el ideal que usted y yo pretendemos, no vamos a querer honrarlo. Cuestan mucho, sobre todo cuando usted entiende que el predicador está equivocado. Ahora, yo no le estoy diciendo que lo haga porque a mí me va a convenir, le estoy diciendo que a usted le va a convenir, punto. ¿Ah? Eso es justo, punto y aparte. La Biblia te dice en Proverbios capítulo 3, honra al Señor con tus bienes y con las primicias ¿de qué? De todos tus frutos. La decisión es suya, el mandato está dado. Y después te explica cuál es el beneficio. Entonces la honra tiene muchos beneficios. En el caso de los padres, dice esa honra, para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, hay muchas personas que usted nos explica como siendo tan perversos, pueden ser de larga vida. Cumplieron con una promesa. Hay gente que es mala, tremendamente mala, y sin embargo es de larga vida. Mire, honra a sus padres, aunque sean perversos en otras cosas. Hay principios que se cumplen, le guste a usted o no le guste, le parezcan bien o le parezcan mal. Hay principios que se van a cumplir y se van a cumplir para bendecir a todas las generaciones, porque sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dele gloria al único que la merece, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces tenemos que tener claro, cada principio bíblico tiene un bienestar. La Biblia dice que honres al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Óyeme, si hay un principio en la Biblia y a ti te parece bien el principio un día, no te puede parecer mal al otro día. Ahora, hay muchas corrientes en contra de estas cosas. Hay muchas corrientes me refiero a doctrinas basadas erróneas, por cierto, basadas en interpretaciones personales guiadas por las emociones. Y si les dije algo que tenía que ver conmigo, se los dije sencillamente porque quiero que usted entienda que muchas veces como seres humanos tenemos esa característica de cuestionarlo todo. Hay una rebeldía interna que se esconde dentro de nosotros, que no nos permite obedecer la Biblia tal como ella dice. Esa rebeldía se genera y lo cuestionamos todo. Y yo le digo, no cuestione al predicador si te dice una interpretación. Si no entiendes la palabra, pídele al Señor que te dé discernimiento, pídele al Señor que te dé revelación. Vete a la palabra, mete la cabeza en la palabra y después contradice a quien tú quieras, pero no contradigas ni cuestiones la palabra, porque eso es rebeldía delante de Dios, ni siquiera de los hombres. Y tú tienes que saber que para obtener la bendición del Señor hay que actuar con obediencia, dependiendo del Rey de Reyes, en todo. Y toda bendición de la palabra, actuando tú en obediencia, va a traer bendición a tu vida y larga vida por bendición. Dale gloria al Rey de Reyes y Señores, señores. Ahora bien, quiero que entiendan el caso particular que tiene que ver con Abraham. Dice la Biblia, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué decimos que esto es un principio de fe y de honra? ¿Por qué? Usted solamente tiene fe en algo cuando honra, oiga bien, tiene fe en algo o tiene fe en una palabra cuando honra al que se la dio. ¿Está aquí conmigo? Si alguien le da una palabra, usted tan solo va a tener fe en esa palabra si usted tiene honra en esa persona. Abraham fue llamado por el Señor. Se le dijo, sal de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra y tu parentela. Si Abraham no reconociera a Dios, ¿iba a honrar esa palabra? ¿Iba a salir? Iba a ser como hacemos muchos de nosotros, que pasamos aquí y cantamos, heme aquí, yo iré, Señor. ¿Qué ha cantado esa? Envíame a mí, que dispuesto estoy. Yo llevaré tu nombre a las naciones. Y cuando yo le digo, mire, a 2 esquinas de su casa, en la otra cuadra, en el otro barrio, hay una persona que necesita la palabra. Y usted me dice, pero no estaba cantando, heme aquí. Es decir, usted tiene que honrar lo que canta.
Usted tiene que honrar lo que predica. Usted tiene que honrar lo que lee. Y usted no honra a Dios con la boca, solamente cantando o solamente hablando de. Si yo les digo a ustedes y les transmito un principio de fe, pero no llevo a cabo la palabra que les enseño, les estaré predicando buena palabra, pero no estaré honrando al Dios de la palabra. Así que para que yo te predique a ti y yo también honre la palabra, yo tengo que predicarte, pero también tengo que llevar a cabo la palabra, porque nadie que no pone en práctica la palabra honra al que da la palabra, y esto es a Dios. Dele gloria al Rey de Reyes y señores. Entonces, Abraham puso en práctica la palabra porque honraba al Dios de la palabra. ¿Estamos aquí? Y demostró que le creyó a Dios porque puso en ejecución el plan. Ahora bien, usted y yo hemos hablado mucho de eso. Y quiero hablarle primero del contexto de Abraham para poder hablar del contexto natural en el que nosotros vivimos, ¿verdad? Hemos hablado mucho de la situación de Abraham. Abraham, tal como él era, un hombre de una civilización diferente, Ur de los Caldeos, recibe el llamado de Dios, responde al llamado de Dios porque le creyó a Dios. Y dice, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué tanto le creyó a Dios? Y aquí es cuando yo lo quiero llevar a usted para que entienda, creerle a Dios es poner en práctica lo que yo creo. Creerle a Dios es tener permanencia. Creerle a Dios es honrarlo poniendo en práctica su palabra. Amén. Pero no me diga a mí que usted puede decirme que cree en un mandato divino si usted no lo pone en práctica. No me diga a mí que usted honra a Dios si usted no pone en práctica aquello. Y a veces no entendemos esa parte. Muchas veces por eso cuestionamos. Cuando no entendemos algo, o sea, cuando nuestro ser no lo acepta. Porque así como te dije hace rato, la Biblia te dice, honra a tu padre y a tu madre. Y tú me dices, pero es que ese, y le pone punto suspensivo porque no se puede mencionar desde aquí, ¿verdad? Que él le voy a honrar. Era malo, era mala. Era esto, era lo otro. La Biblia no te dice que los juzgues. La Biblia no te manda a que los evalúes. La Biblia no te manda a que tú cuestiones. Te manda a que los honres. Hónralos y dale gloria a Dios. Déjale el juicio a Él. Déjale a Él el juicio final, porque de Él es la venganza y todo el juicio hasta el final. Dale gloria al Rey de Reyes y señores. Pero es más fácil creer en que si naciste para carpintero del cielo te caen los clavos. Entonces usted cree que guardar resentimiento, usted cree que lastimar emocionalmente a quien usted siente que lo lastimó en su crecimiento va a ayudar en algo. No. Ayer estuve leyendo los comentarios de una persona que se creía único, especial, y digo, qué lástima. Conoce la Biblia, pero no se la aplica. Conoce la Biblia, pero no conoce al autor de la Biblia. Y cuando usted conoce la Escritura, pero no tiene una comunión con el autor de la Escritura, usted va a aplicar mal esa Escritura. Si usted quiere honrar al que estableció la Escritura, métase a conocer al autor de la Escritura. Y después que lo conozca, va a saber cómo aplicarla, porque su espíritu no lo va a dejar cometer errores sin antes advertirle para que le vaya bien en todos sus caminos. Dele gloria al único que la merece. Rey de Reyes y señores. Entonces Abraham le fue contado por justicia porque le creyó a Dios. Pero miren bajo qué ejercicio Abraham le creyó a Dios. Abraham espera en Dios la promesa de un hijo heredero de su esposa después de una promesa por 25 años. ¿Usted cuánto ha esperado? A veces 5 meses o 25 días. Y ya nos paralizamos. En buen mexicano nos da la garrotera. Nos frizamos. Abraham le creyó a Dios por 25 años. Hasta que salió Isaac. Y yo quiero que usted entienda esta parte. Porque yo quiero que usted entienda por qué muchas veces no llegamos
al final de muchas de nuestras victorias. Nos cansamos, nos agotamos, dudamos, ponemos en práctica principios erróneos, aplicamos conocimiento humano y ponemos a un lado las Escrituras. Abraham pasó por muchas situaciones y no le digo que no cometió errores. La Biblia especifica que Abraham cometió uno que otro error, pero nunca dudó de la promesa del Señor. Abraham cometió errores en otros aspectos de su vida. Abraham tomó decisiones que le afectaron en su vida personal y casi en su vida misma y en su vida familiar, pero nunca dudó que la promesa se cumpliría. Si iniciaste una oración hace 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, yo te recuerdo lo que hizo Abraham. Si el Señor inició una obra contigo hace 2, 3, 4, 5, 6 meses, quién sabe cuántos días, yo te recuerdo lo que tuvo que esperar Abraham. Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia porque le creyó a pesar de todo y a pesar de todos. Dele honra y gloria al que se la merece. Bajo ese principio todavía Abraham iba a cumplir esos 25 años, tenía 24 años esperando. Llegan 3 individuos y él dice, y los reconoció. Cuando tú tienes conocimiento, cuando tú sabes con quién estás tratando, cuando tú sabes cómo se mueve Dios, tú reconoces la presencia de Dios inmediatamente. Y cuando tú reconoces la presencia de Dios, tratas de buscar su presencia inmediatamente. ¿Qué hizo Abraham? Llegaron los ángeles y Abraham sencillamente, inmediatamente buscó cómo traer ofrenda. No te digo que cada vez que hay una palabra. Ahora, si quieres contestarte, porque hay mucha gente, cuando hay un mensaje poderoso que tiene que ver con ellos y al cual ellos le creen, traen en ofrenda al altar, están siguiendo el ejemplo de Abraham. Esto es un ejemplo que te estoy poniendo, un comercialito. Y te estoy diciendo, no te estoy diciendo que lo hagas, pero te estoy explicando por qué muchos lo hacen. Porque si tienes la fe para creer que con esa ofrenda acreditas eso y lo haces parte de tu vida, tú lo haces. Si no tienes la fe, quédate en tu asiento. ¿Estás aquí? Porque es bueno que todo lo que hagamos sea con fe. Porque lo que no proviene de fe es pecado. Yo decía antes una frase que ya no digo, porque no es atinada. Lo que no produce de fe es fish, pero fish es pescado, ¿no? Entonces, te quiero explicar esto porque es necesario que entiendas de honra. Porque dejamos de honrar al que nos enseña, dejamos de honrar al que nos sirve, dejamos de honrar al que nos bendice, dejamos de honrar porque la tradición humana no necesariamente tiene que ver con honra. Si de pronto uno es bueno con alguien en la calle, a pesar de que la Biblia dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, andé desnudo y desamparado y me vestiste. Usted dice, pero cuando hay que vestir al desamparado o darle de comer, a algunos les da como algo raro en las tripas. Eres cristiano, le sirves al Señor. Estás hablando de que tú sirves y le sigues al que anduvo entre los hombres como el más humilde. Estás hablando que le sirves al que alimentó 5,000 hombres más mujeres y niños que serían como 20,000 en una ocasión. Estás hablando de que sirves y honras y te llamas por ese nombre del que alimentó 4,000 hombres que serían como 16,000 o 15,000 personas en otra ocasión. Óyeme. Tienes que tener la madurez para caminar en rectitud y a la hora de ver una necesidad, no juzgarla. Al que alimento, al que cubrir una sed, al que vestido, y en todo estás honrando al mismo Dios al que sirves, Rey de reyes y Señor de señores. Abraham pasaría 24 años y cuando llegó aprovechó. Tomó a los ángeles y de una vez ofreció una ofrenda en el altar para el Señor. Ellos le dieron una palabra de promesa para el próximo año, a esta hora tu mujer va a tener un hijo.
Y no sabemos, yo sé que muchas veces la gente ha juzgado a Sara. No sabemos si se reyó de incredulidad. Y yo muchas veces he creído que se reyó de incredulidad, ni de alegría. Yo sé que al muchacho le pusieron risa. Eso es lo que significa Isaac. Yo sé que el Señor honra tu vida de acuerdo a lo que tú crees. Tal vez usted y yo podemos juzgar que Sara no le creyó y por eso se rió. Pero al Señor le hizo la promesa a Abraham. Tal vez un familiar tuyo no cree lo que tú haces. Y a veces tú y yo, de tanta resistencia familiar, de tanta resistencia de los amigos, bajamos las manos. Abraham a los 24 años de la promesa todavía ofrecía ofrenda porque le creía al mismo Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Dale honra, gloria y alabanza. Entonces tu fidelidad se expresa con acciones de fe, honrando al que te da la palabra. Tu fidelidad se expresa con firmeza. Tu fidelidad se expresa con rectitud. Su fidelidad se expresa con integridad. La honra tiene muchos beneficios y cada palabra profética que hay en la palabra para ti se va a cumplir. Cada promesa que abrazas se va a cumplir. Deja la desesperación. Aprende a darle gracias a Dios por lo que te ha dado hasta ahora, pero mantén tus ojos en la visión de lo que Él te mandó a confiar y verás la gloria de Dios, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Dale gloria al que la merece. Tal vez sí Sara desfalleció, pero Abraham ofreció ofrenda. Tal vez sí Sara dudó, pero Abraham estaba firme en su fe. Pero óigame bien, Abraham no fue un dicho amigo de Dios por eso. Escúcheme bien. El chamaco nació al año siguiente. Se hizo adolescente. Dicen algunos que tenía entre 15 y 21 años. Y el Señor le dijo, dame a tu hijo, a tu unigénito, y ofrécemelo en un altar. ¿Será que el Señor te dice, ese hijo tuyo te va a dar buenos nietos? Pero un día te dice, dedícalo para mí. Algunos me ven con ojos de enemistad cuando digo esto. 25 años esperando un chamaco. Nace, crece. Ya usted lo ve con aspiraciones de que va para allá. De que se va a hacer adulto, de que ahí va a estar mi herencia. Y el Señor le dice, sacrifícalo para mí. Hay dos cosas que hay que ver. Hasta ese momento no había un sacrificio humano que el Señor le pidiera a Abraham. No había un solo. Abraham no había tenido que sacrificar ninguno de sus siervos. No había tenido que sacrificar ninguno de sus esclavos. No había tenido que sacrificar a ninguna gente. Tenía siervos, dice la Biblia, que eran más de 300. Aproximadamente son los cálculos. Y con eso se fue a pelear un día contra ciertos guerreros y le ganó. Siervos tenía muchos. Y a veces usted dice, pero ¿por qué Dios no me pide otra cosa? David, conociendo la historia de Abraham, dijo, no le ofreceré al Señor un sacrificio que no me cueste nada. Tú y yo a veces tenemos cosas que apreciamos mucho, se convierten en nuestro Dios. Abraham valoraba grandemente a su hijo. No era que no lo amaba, pero le creía más a Dios. Y cuando usted honra al Señor, no importa la presión de afuera, no importa la opresión mental, no importa cómo eres rodeada. Dice David en algún momento, me rodearon toros,
fuertes toros de Basán. Significaba que se sentía acorralado, se sentía completamente presionado, casi desesperado, no sabía qué hacer. Pero Pablo dice, estamos derribados, pero no destruidos, sino que de ahí nos levantaremos. Pedro dice que somos probados como el oro, el cual aunque perecedero, es probado con fuego. Si el fuego de la prueba te pone contra la pared, síguele creyendo que el que te llamó, el que te dio la promesa, el que te la afirmó, el que te la confirmó, ese cumple siempre. Él es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Dele más gloria a Él. ¡Aleluya! Duele a veces esperar bajo tales circunstancias. Duele a veces esperar cuando la presión está arriba. Y duele más honrar cuando la situación está al extremo. Un predicador dice que hay dos momentos en los que somos altamente vulnerables. Dice, cuando lo tenemos todo y cuando no tenemos nada. David decía, Señor, no me des demasiado, no sea que creyéndome la gran cosa, te ofenda y blasfeme contra ti. Y no me des pobreza, no sea. Decía David, que viéndome en condición, maldiga tu nombre. Pablo te dice, así que teniendo sustento y abrigo, estén contentos con esto. No te dice que no aspires a más, te dice que aprendas a darle gracias a Dios por lo que tienes. Y si quieres otra bendición, la palabra está llena de promesas. Métete con el que da las promesas. Honra su nombre a pesar de quien sea y de lo que sea. Y vas a ver la provisión del Señor en tu vida y en tus generaciones. Dale honra y gloria al único que la merece. Así que Abraham, padre de la fe, sería llamado así por una acción grande, y es que después de tener lo que había pedido, lo que había esperado 25 años, después de ver esa promesa crecer, casi cumpliéndose, ahora se la piden y él agarra a hacer exactamente lo que le piden. Dile al que te queda al lado, valoras lo que tienes. Qué bueno. Si el Señor te lo pide, sacrifícalo, sin preguntar, y verás su gloria sobre tu vida y sobre tu generación. Dale gloria a Él. Lo que le estoy diciendo en realidad, qué bueno que usted dice amén. Yo espero que tenga el mismo valor para llevarlo a cabo. Porque yo sé que muchos de nosotros, en cosas mucho más sencillas, que no cuestan tanto como los hijos, o que no cuestan tanto como ciertos bienes, realmente no hemos estado de corazón dispuestos a sacrificarlo. Cuando vine para acá, cuando vine a Arizona, recuerdo que dejé un trabajo de $5,000 mensuales y dejé a mi familia. Y por eso entiendo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero no crean, eso me llegó ahora. Ahora, se lo digo por lo siguiente, porque muchas veces uno juzga que las cosas que tiene son tan importantes que si se las pone en las manos al Señor, no las volverá a recuperar. Las valora mucho, y sobre todo las cosas materiales. Cuanto más a las personas, cuanto más a los hijos. Es importante que usted sepa, muchas veces algunos tomamos esa decisión personal simplemente tomando en cuenta que sabemos en quién hemos creído. Porque sabemos que el que lo prometió es fiel. Y no lo hice por desconocimiento, no. Lo hice porque le hice una promesa al Señor. Y no fue una manda,
le hice una promesa y había determinado en mi corazón honrar a Dios. Hasta ese momento no sabía lo que era la fe, ni vivir por fe. Y a partir de ahí aprendí a vivir por fe. Porque vivir por fe, mi muy amado, mi muy amada, es saber que Dios tiene la provisión aunque tú no la tengas a la mano. Es saber que la provisión está ahí aunque no la veas en los números bancarios. Y es saber que verás la promesa cumplida aunque los días parezcan interminables. A su tiempo segaremos si no desmayamos, honrando al que lo merece, porque Él honra a los que le honran y le hallan los que temprano le buscan. Dele gloria al Rey de Reyes. El sacrificio de Isaac de parte de Abraham sería la inspiración profética para ver el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No hubo necesidad de sacrificar a Isaac. Dios no va a sacrificar los tuyos, aunque te pida un sacrificio grande. En el caso nuestro nos pidió sacrificar la carrera y los negocios que teníamos. Y le dijimos que sí. Vine a darme cuenta que me habían cambiado el cerebro 6 meses después. Y fue bueno, porque quizás si lo pienso mucho en ese tiempo, me sale la rebeldía. La rebeldía que todos los que estudiamos, los que aprendemos un oficio, los que nos sacrificamos por algo tenemos. La rebeldía que nos produce el orgullo de haber trabajado mucho en algo y después que lo trabajamos queremos verle el beneficio. La rebeldía que nos da el amor por algo o el amor o el aprecio a nuestra conducta personal. La rebeldía que produce el hecho de apegarnos tanto a las cosas materiales, aún diciendo que Cristo viene mañana, pero nos apegamos tanto a las cosas materiales que parecería que nos vamos de aquí en 1000 años. Y cuando vemos que lo podemos perder, aunque sea Dios quien nos lo pida, le decimos un momento, y yo le dije en algún momento al Señor, pero 6 meses después, gracias a Dios, óyeme, nos diste tanto para pedirnos esto. Pero él me dijo, hicimos un trato y tú me dijiste, donde tú quieras y como tú quieras. Ahí te quiero y es el lugar donde te quiero. Vas a hacerlo para mi gloria y aquí estoy dándole gloria. Dele también usted gloria. Hay cosas en el camino que no entendemos que son de honra. Pero todo el que tiene fe es porque honra al que da la palabra. Y todo el que tiene fe, pero no pone en práctica la palabra, significa que su fe es inválida. Y por eso no llegamos a grandes cosas, no completamos procesos, no maduramos situaciones, porque muchas veces la presión es tan grande que cuando estamos a punto de lograr cosas más grandes, nos devolvemos. Y este es el tiempo en que a muchos de nosotros nos toca completar el ciclo. Toque a alguien a su lado y dígale, completa el ciclo. Te va a doler, dile, no le mientas. Pero va a valer la pena. Complete el ciclo. Porque es más sabio obrar en obediencia que obrar en rebeldía. Dígale, no seas sabio en tu propia opinión. Complete el ciclo. Obedece la palabra. Obedece al Señor y verás la gloria del Altísimo en tu vida y en tu generación. Dale gloria a Él. Aleluya. Amado, y es que esto es tan bueno, es tan importante. Usted no se imagina cuánto tuve que pasar para venir a predicar esta palabra. Usted no se imagina. Ni le voy a contar eso porque no se trata de eso, se trata de la palabra. Se trata de que usted entienda. Abraham fue llamado amigo de Dios porque después de haber esperado más de 30 años, para no dar un número exagerado,
posiblemente más de 40 años para ver una promesa, Dios le pide al final de eso que sacrifique el chamaco. Y él sin cuestionar agarró al muchacho y empezó a caminar para el monte. Y los demás le dicen, vamos. Y él le dice a los demás, a los que andan con él, quédense aquí, el chamaco y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. Mientras van subiendo, dice el chamaco, papá, mira, ahí está la leña, ahí está el burro con la leña. Ahí yo veo todo y vamos para el sitio donde está el cordero. Y el papá le dice, Dios verá. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina? Yo quiero que usted se imagine esto. Su único hijo, el hijo de la promesa. Posiblemente usted esperaba 40 años para esa bendición. Llegan al monte del sacrificio. Él le dice al chamaco, acuéstate ahí. Papá, no veo el cordero, y amarra al chamaco. Papá, y soy yo el cordero, y papá callado. Y agarra el cuchillo. El hijo suyo, en el caso de la promesa de Abraham, pueden ser personas, propiamente hijos, sus padres, pueden ser bienes, puede ser un área emocional, puede ser un área profesional, algo que usted tenga que sacrificar. Dice la Biblia que Abraham tomó el cuchillo para sacrificar al muchacho. Y lo único que lo detuvo fue la voz de Dios. Dios siempre va a tener preparado un sacrificio para que tú no tengas que sacrificar lo que más te importa. Pero Él siempre quiere ver hasta dónde tú obedeces la palabra que dice que Él está primero, que todo y que todos. Y hasta dónde a ti te importa más Dios que la gente, que las presiones, que la oposición, que la abundancia o que la buena vida. ¿Hasta dónde Dios es más importante? ¿Hasta dónde tu honra por Él se expresa en fe? Y esa fe se expresa en obediencia a pesar de lo que sea. Dale gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a vivir presiones de todo tipo. Y a veces usted y yo vamos a ser acusados por nuestro interior. Pero nuestras acciones determinan nuestra fe. Hay gente que se puede vender, dice aquí Santiago, como muy humanitaria, muy sensible. Pero al fin y al cabo no tiene amor porque hace acepción de personas. Pero yo sé que ustedes no son de los que hacen acepción de personas. ¿Dicen amén conmigo? Cuando hay una palabra como esa, y usted sabe que los cristianos no deben hacer, es decir, hacer acepción de personas, por si acaso no me entendió, son aquellos que, teniendo a todos los hermanitos en igualdad de condición, tratan a unos bien y a otros mal. Eso es hacer acepción de personas. Pero usted no hace acepción de personas. Bueno, por lo menos un par no lo hace. ¿Debo creer que el resto sí lo hace? Usted no hace acepción de personas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo, no más por preguntar, mis hijos. Mi fe me dice que no la hacen. Aunque las obras de algunos contradice eso, pero yo voy a seguir creyendo. Tu acción es lo que determina tu fe. Tu acción es la expresión de tu fidelidad. Tu acción es la expresión de tu honra. Por eso yo, tanto en las cuestiones de las relaciones, en las cuestiones de los ministerios y en las cuestiones de la finanza, le digo a la gente, mira, lo que tú crees tiene que ser manifestado con acción. Yo creo que Dios me va a bendecir, pues entonces yo tengo que sembrar como Dios me ha mandado. Si la Biblia te dice honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, honralo, no sea como un hermano que la fe de las primicias se le cayó porque a los 3 meses no vio nada. Óyeme, el año tiene 12 meses.
Y posiblemente una de las cosas por las cuales Israel creía en los 7 años seguidos y después una celebración grandísima con respecto a las primicias, es porque tú vas a labrar la tierra hasta que la tierra te produzca lo que tú quieras. Hay tierra que muchas veces usted la labra y mientras más le produce y le saca fruto, le va sacando con el fruto también los ingredientes y minerales para que produzca y no, al final termina sin producir, porque es tanto lo que le sacó sin ponerle que Dios nos ayude y por eso le echan abono a la tierra. ¿Es así? No, o sea, no es así. No. Yo me asesoré con los agricultores primero. No crea que no. Pero hay tierra y el estilo indígena de sembrar era este. Ellos echaban y después que el fruto, como el maíz, que casi todos los indígenas de América lo sembraban, cuando se secaba, lo quemaban para que el mineral no se fuera, aunque ellos no sabían nada del mineral. Y con sobre las mismas cenizas volvían a sembrar. Y así se conservaba el mineral y la tierra seguía produciendo. Es necesario que aunque tú no veas todo el fruto que quieres, sobre las cenizas de la bendición, tú vuelvas a sembrar hasta que veas la abundancia que el Señor te da y la multiplicación de tus frutos. Síguele creyendo que aún falta mucha bendición por ver en ti y en tu generación. Dale gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que Santiago está diciendo aquí básicamente es, la fe tiene que ser expresada. Si la fe no se expresa con acciones concretas, no hay fidelidad, no hay tal fe. Y pone el ejemplo de la ramera y pone el ejemplo de Abraham. Habrá dicho, Abraham le fue contado por justicia. Su accionar le fue contado por justicia. Como algo justo. Cuando él sacrificó lo que era la evidencia de su promesa. Y el Señor te está diciendo, mira, yo te quiero sanar, yo quiero multiplicar tus bienes, yo quiero darte toda la promesa. Yo quiero que tú también seas como Abraham. Quiero llamarte mi amigo, pero te quiero recordar lo que dijo el Señor Jesucristo. Solamente podríamos llamarnos sus amigos si hacemos lo que Abraham. Si hacemos lo que Él nos manda. Expresar tu fidelidad es tener acciones concretas, serias, todos los días, como una muestra de fe. Y todos los beneficios de la honra van a venir sobre ti. Larga vida, abundancia en tu generación y sanidad en tu generación. Cuando tú dejas de cumplir con lo que tú has prometido al Señor, tú no le fallas a un hombre, tú le fallas a Dios. Y eso se refleja tanto en tu vida personal, espiritual, emocional y muchas veces financiera. Pero cuando tú, a pesar de quien sea, honras al Señor y expresas tu fidelidad, expresas esa honra, los beneficios de la honra, cada promesa de bendición se va a volcar sobre tu vida y sobre tu generación. Muchas veces tenemos que esperar el peor momento para creer. Dejemos de hacer eso. Olvídese de la frase que dice que los pobres ponen candado cuando ya les roban. Ya te han robado muchas veces. Estamos viviendo en tiempo de gracia. Tiempo de restauración, tiempo de restitución, tiempo de fidelidad, tiempo de honra y tiempo de unidad. No dejes ir la bendición, porque los pensamientos y las presiones humanas te ganan la batalla. Levántate en el nombre del Señor, firme en la devoción de la promesa que hiciste para ver los resultados. Y dilo en tu corazón, como dijo Esther, si he de perecer, que perezca. Como dijo Job,
yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará del polvo. Así también tú di, yo sé en quién he creído y sé que es propicio para guardar mi depósito para aquel día. Dale gloria al Señor. Levántate en esta hora y dale gloria. Dale más gloria. Dale más gloria. Dale más gloria. Levante sus manos. Cierre sus ojos. Y dígale al Señor, aquí está mi vida y aquí está mi generación. Y aquí está mi fidelidad. Aquí estoy delante de ti. Dígale, te he fallado muchas veces.